Muchos ignoran este proceso muy importante e incluso fundamental para empezar a mezclar, y es por eso que yo te vengo aquí a mostrar cómo es que yo aplico la estructura de ganancia en mis mezclas y cómo creo que tú también deberías hacerlo, qué deberías tomar en cuenta y qué no deberías tomar en cuenta para poder empezar a mezclar con pie derecho y hacer una mejora en tus mezclas sabiendo cómo aplicar la estructura de ganancia. Así que acompáñame a ver cómo yo lo hago en Pro Tools. Bueno, ya me encuentro aquí en Pro Tools. Como pueden ver, he importado tracks de batería. Tengo el kick, el snare, el hi-hat, tom 1 hasta el 4. Tengo 4 toms. Tengo los overheads y el micrófono de room. Como pueden ver, también tengo un bus de drums. O sea, eso quiere decir de que toda mi batería va a ese bus de drums, que lo llamo drums. Y este va a otro bus y después vamos al mix bus. Primero, empiezo con la ganancia de entrada al canal. Como podemos ver aquí en la ventana de la mezcladora, de la mixer, acá está todo mi batería, todo mi grupo de batería. Y podemos ver que solamente voy a soldar todo esto. Que no tengo ningún plugin insertado en cada canal, o sea, en cada track de la batería, pero sí tengo en los drums. Sin embargo, lo primero que voy a hacer, incluso antes de empezar a procesar, incluso antes de hacer un balance, como pueden ver, está todo a nivel, o sea, está todo a cero a nivel nominal del canal, de cada canal. Entonces, lo primero que hago es simplemente analizar cada pista y llevarlo a -10 dB full scale. Y este es un tema bastante importante a tener en cuenta porque hay algunos ingenieros, algunas personas que mezclan con un medidor de BU, ¿ok? Y esto lo que mide es voltaje. Esto se usa ahora porque anteriormente en consolas analógicas existen los búmetros y miden niveles de voltaje. Entonces, la referencia o la equivalencia de niveles de voltaje en el mundo digital a full scale es que el 0 BU, cuando la aguja está marcando 0, estamos refiriéndonos en el mundo digital a -18 dB full scale. Pero estos -18 dB full scale suelen ser un promedio, ¿ok? -18 dB RMS en full scale, o sea, en el mundo digital. Entonces, muchos ingenieros usan ese método, o sea, del búmetro, para poder ingresar la señal a cada canal a 0, en 0 dBU. Sin embargo, yo no lo recomiendo porque eso es algo que se aplicaba antes en el mundo analógico. No significa que no sirva, sí sirve por supuesto, pero como estamos en el mundo digital, simplemente con los medidores de Pro Tools te das cuenta qué picos, o sea, cuántos son los picos o hasta dónde llegan los picos máximos de cada track, de cada señal. Y lo que yo recomiendo es que la señal de entrada esté rondeando los -10 dB. Este número, -10 dB, no es estricto para nada, no es tan necesario seguirlo. Puede ser -8, -12, -15, dependiendo de cómo es tu flujo de trabajo. Pero yo sí recomiendo -10 dB alrededor de este número. No estrictamente -10, pero que rondee este número con picos repentinos, puede ser de -4, perdón, de -7, de -6, pero que la señal veamos que esté fluctuando alrededor de -10. Esto nos va a permitir tener headroom. Y esto es muy importante si es que quieres conseguir una mezcla fuerte, si al final vas a masterizar y vas a querer llegar a loops muy elevados, como se hace hoy en día, necesitas headroom, necesitas esos dBs esenciales para poder limitar la mezcla y tener más presencia, más sonoridad, más luz, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, una vez que ya estamos aquí en Pro Tools, yo lo único que hago es ver el medidor de Pro Tools, que lo tengo configurado como en niveles de pico. Hay algunos que lo tienen como RMS o como búmetros, yo los tengo como pico. Y los tengo post-fader también, porque bueno, yo mezclaba en otro DAW y el medidor era post-fader. Entonces yo lo tengo en post-fader. Y bueno, como pueden ver, yo no he hecho ningún balance y voy a analizar cada track de la mezcla. O sea, voy a solear solamente el kick y vamos a escuchar. Vemos que llega máximo, está llegando a -20,
a menos 15.4, como pueden ver aquí, menos 14.4, lo cual pues, no está mal. Pero mi objetivo es rondear los menos 10. Entonces lo que hago es simplemente subirle aquí en la ganancia del clip. En este caso le he subido 3.5 dB. Y vemos que hay algunas partes donde pega a menos 12, a menos 11.8, otras a menos 15, otras a menos 20. Entonces voy a subir un poco más para estar rodeando los menos 10. Lo puedo subir un dB más tranquilamente. 4.4. Y vemos que aún hay picos que ni siquiera llegan al menos 10. Sin embargo, va a haber picos donde ya se acerque más. Por ejemplo, vemos que hay picos, por ejemplo, acá hay un pico máximo. Vamos a ver hasta dónde llega ese pico. Vamos a analizarlo. Y llega hasta menos 6.2. Es un golpe bastante fuerte del kick. Entonces sí, lo que podemos hacer simplemente es venir acá, recortar con B y bajarle la ganancia un poco. Y vamos a ver hasta dónde pica. Hasta el punto máximo de donde llega ese golpe. Menos 9.7. Y ya estaría. Ahora, ¿eso lo puedes hacer con la compresión? Sí, pero normalmente es mejor, o casi siempre es mejor en el clip, con la ganancia del clip, pues corregir los golpes fuertes, zonas fuertes, incluso en la voz o en la guitarra. Si hay una zona fuerte y después una zona de espacio, normalmente es automatizar, bajar el volumen del clip para que el compresor no salte tanto, no comprima tanto y no se sienta que se está esforzando, ¿no? Para que sea algo más natural, algo más musical. Bueno, entonces hemos visto que tenemos picos repentinos de hasta menos 6, ya lo corregimos, ahora llegamos hasta menos 9.7. Y lo que también podemos hacer en Pro Tools es venir a Audio Suite, voy a Other y voy a Ganancia. Entonces analizo el clip seleccionado y vemos que el pico máximo es de 9.5, lo cual está perfecto. ¿Ok? Está bien. No necesariamente tiene que ser menos 10, pero el pico que rondee los 10, los menos 10 dB, está perfecto. Ahora, voy con el snare. Veo el snare y veo que está comprimido el snare. Seguramente lo han comprimido para tener ese control dinámico de este clip, de este snare. Entonces voy a solear el snare y voy a escuchar. Parece que tiene un gate. Veo que llega hasta menos 10.4. Lo puedo dejar ahí si quiero. Lo voy a dejar ahí. No tengo que estar llegando exactamente a menos 10. Lo puedo hacer tranquilamente, pero si es que estoy apurado o no me quiero enredar mucho en llegar exactamente a ese menos 10, pues simplemente no lo hago. Y si lo quiero hacer, ya saben, en Pro Tools puedo analizar el track y ver que llega hasta menos 10.4 y puedo subir la diferencia, ¿no? Para llegar a menos 10, 0.4. Llegaría a menos 10 dB como máximo, renderizo y estaría el clip llegando a menos 10. ¿Ok? Entonces sería muy fácil llegar a menos 10 en cada track. Ahora, lo que yo también siempre digo y siempre recomiendo es que hagamos la estructura de ganancia con criterio. Por ejemplo, si tengo el kick y snare picando, bueno, en el caso del kick hasta menos 8, puede ser menos 9, el snare a menos 10 y el hi-hat, ponerlo a menos 10 sería tenerlo muy alto, con un volumen muy alto. Entonces lo que hago es pensar y hacer la ganancia o la estructura de ganancia o la ganancia de entrada al canal con criterio. Si yo alzo mucho el clip del hi-hat, al hacer el balance de la batería, al mezclarlo, voy a tener que bajar mucho el fader para que esté al nivel, para que esté bien mezclado, al nivel que le corresponde, o con el volumen que le corresponde. Entonces, yo no quiero bajar mucho el fader, o no lo quiero bajar tanto, porque cuanto más bajas el fader, más impreciso eres, más decibeles te estás salteando. Entonces, no queremos eso, queremos tener el fader de la mitad para arriba, idealmente hablando, ¿no? Entonces, como puedo escuchar, si yo soleo el kick, snare y el hi-hat, bueno, esto está a la izquierda,
veo que llegando a menos 23.1 dB de picos se escucha lo suficientemente alto para mezclarlo, ¿no? Y están a nivel de unidad. Entonces, no necesito subirle más el volumen, porque si yo le subo más el volumen se va a escuchar extraordinariamente más fuerte, ¿no? Para llegar a menos 10. Renderizo y vamos a ver que estando en ganancia de unidad, o sea, con el fader en 0, el hi-hat se va a escuchar demasiado alto, opacando incluso al snare y el kick. Entonces eso no queremos. Entonces simplemente lo dejamos ahí. O sea, estoy haciendo mi ganancia de entrada, mi estructura de ganancia con criterio. Y eso es muy importante para no tener que después bajar el fader. Y así con todas las pistas, como el tone 1, tone 2, tone 3, tone 4. Y vamos a saltarnos esto hasta los overheads. También por lo visto está comprimido, entonces los picos máximos van a ser los mismos, porque hay varios picos que pican en el mismo nivel, ¿no? Menos 19.5. Ok. Menos 19.5. Si puedo hacer otra vez renderizar el clip o simplemente subirle acá, ¿no? Menos 19, quedan 9 dB, puedo subirle unos 5 dB. Ojo que no quiero que esté tan alto para no opacar ni el kick ni el snare, entonces voy viendo, ¿no? Si soleo, por ejemplo, todo, o sea, escucho lo demás, veo que el crash se escucha lo suficientemente alto, ¿no? Y está bien, no necesito llevarlo a menos 10, ¿no? Entonces también invito a que tengan ese criterio al momento de hacer estructura de ganancia. No es que todo va a menos 10. Los elementos más importantes podremos llevarlos a menos 10 y después vamos con criterio. ¿Y por qué siempre o casi siempre digo que no debe pasar los menos 10? O como mínimo rondear los menos 10 para tener ese headroom, ¿no? Si tenemos headroom podemos sonar más fuerte. Eso es prácticamente garantizado y creo que todos lo deberíamos saber. Si tengo más headroom puedo limitar un poco más dependiendo del género, por supuesto, y dependiendo del volumen que queramos llegar, la sonoridad y todo eso, ¿no? Pero estamos hablando en un marco general. Ahora vamos con el room. El room vemos que también está comprimido y tenemos picos bastante altos, sobre todo con los tones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver normalmente hasta dónde llega. Hasta menos 6.3. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos un pico repentino de hasta menos 6.3, mientras que hay partes más, digamos, niveladas, como es estas zonas, donde está entre menos 15 y entre menos 10, lo cual está perfecto. Entonces, si hay un pico repentino de menos 6, simplemente podemos bajar esta parte, ponemos B y se le baja quizás unos 3 dB y vamos a ver hasta dónde pica. Hasta menos 10. Vamos a escuchar también si es que el volumen se ha bajado bastante. Perfecto. Se escucha bien, se escucha igual. Entonces aquí también hay zonas más fuertes. Entonces simplemente podemos bajar un poco esta zona. Quizás un dB, quizás un dB.8, perfecto. Perfecto. Aquí también está muy fuerte. Vamos a bajar un par de dBs. Entonces vemos que llega hasta menos 8.4, lo cual está perfecto.
Y todo esto lo hemos visto sin ni siquiera meter un plugin, sin procesar, ni siquiera haber hecho un balance. Lo que normalmente hago es tener todos los multitracks, importarlos en una nueva sesión y después importar mi plantilla, ¿no? Mis buses, mis auxiliares, mis procesos auxiliares o en paralelo para ya empezar a mezclar. Entonces, lo que he hecho simplemente ha sido nivelar los tracks de, en este caso, de la batería, tener un número de referencia que es -10 y hacerlo con criterio. Si es que está muy bajo ciertos tracks, en este caso de la batería, pues se sube. Si es que está bien, estando a nivel nominal, o sea, estando con los fieles en cero, si se escucha de lo suficientemente bien, entonces no voy a necesitar subir el volumen del track o del clip. Entonces, una vez hecho esto, ya puedo hacer el balance de la batería y es lo que voy a hacer ahora mismo. Lo que hago simplemente es bajar todos los faders del kick, del snare, en este caso de la batería, para empezar a hacer el balance que yo creo que es correcto, o sea, ya empezar a mezclar. Y escojo una parte, por ejemplo, puede ser esta parte que es muy interesante. Entonces pongo el kick a nivel nominal, o sea, en cero, y empiezo a mezclar de acuerdo a eso. Bueno, aquí dependiendo de cuánto room quiera. Otra vez. Voy a donde hay toms. Más o menos pongo una referencia para empezar, para mezclar los toms. No sé por qué los toms están todos en estéreo. Deberían estar en mono, pero bueno. Simplemente paneo, ¿no? Si está en estéreo, ni modo. El tom 4 lo quiero todo a la derecha. Perfecto. Ahí ya hemos conseguido un balance. Sí, ahora lo que quiero hacer es procesar. En este caso yo trabajo procesando primero los drums, que es un método conocido como el top-down mixing, muy conocido. Y bueno, yo uso este método, el top-down, y lo primero que hago es procesar los buses y luego voy a cada canal independientemente si es que yo considero que es necesario procesar cada canal. En este caso estamos en la batería, entonces voy a empezar a procesar el bus de baterías. Tengo plugins ya puestos por defecto y empiezo con este de Waves, que es el SSL Channel Strip EV2. El gain staging también se da en el procesamiento, ¿no? Si bien es cierto de que nosotros tenemos que procesar teniendo en cuenta que nuestra salida de el plugin, o sea, el volumen de salida del plugin o de ganancia del plugin debe ser igual al de la entrada. Si bien es cierto que eso se debe cumplir, a veces hay procesos donde perdemos volumen o aumentamos volumen. Entonces, si es que hacemos ese gain match con los números, teniendo el mismo pico de salida que el de entrada, va a haber un problema y es que puede haber diferencias de volumen muy importantes. Entonces, lo que queremos, o idealmente hablando, es
en el proceso que ingrese cierto volumen, o sea, cierto nivel percibido por nosotros y que al salir el plugin también sea el mismo volumen, o sea, hacer el gain match con los oídos. Esto nos va a permitir hacer críticas solamente al proceso, ya sea compresión, ecualización, distorsión, no sé, puede ser filtros, reverb, delays, o sea, el efecto que quieras. Tener en cuenta de que el gain match debemos hacerlos con los oídos, o sea, escuchar la salida igual que la entrada, nosotros escuchar al mismo volumen, no tener el mismo pico de salida que el de entrada, no necesariamente es así. Entonces es lo que yo hago, hacer el gain match con los oídos, más no viendo la salida o cuánto está picando después del proceso, ¿ok? Entonces, bueno, simplemente voy a empezar a procesar. Es muy fácil. Aquí pongo split para que los filtros sean primero y después, apretando este botón en este plugin, hacemos que la ecualización sea primero y después el compresor. Entonces voy a empezar. El plugin va a ir primero con los filtros, después con el ecualizador y después con el compresor. Y es lo que voy a hacer. Voy a darle play en una zona donde haya bastante. Entonces voy a empezar a procesar en luz de batería. Entonces, ya terminé de usar este proceso, que son en este caso dos procesos, ecualización y compresión. Primero la ecualización, después el compresor. Entonces, si yo veo y me fijo por los medidores, veo que la ganancia de entrada está, o el nivel de entrada está bastante bajo que al de salida. Y obviamente vamos a tener una diferencia de volumen muy alta. Entonces, lo que yo digo es no tener en cuenta tanto lo que dice el medidor, sino más nosotros, nuestros oídos. Entonces, voy a hacer la compensación con el oído, no viendo cuánto estaba antes y cuánto está ahora, midiendo el medidor. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, haciendo el match gain con el oído, entonces podemos darnos cuenta de que el plugin aporta mucho más carácter, un poco más de room, un poco más del sonido del cuarto por la compresión, también un poco
más de brillo, ¿no? Por supuesto por el ecualizador. Voy a bajar el release para que no me comprima tanto. Es para que solo me controle los picos, ¿ok? Entonces ya terminé el primer proceso y esto lo que he hecho es simplemente ha sido estructura de ganancia, ¿no? Podemos incluso ver los picos antes y después, que seguramente pueden ser que los picos se hayan elevados, pero igual no pasa nada porque nosotros siempre hemos tenido headroom porque hemos estado alrededor de -10. Entonces no tenemos que preocuparnos tanto. Antes del plugin, -11, -9. Activo el plugin. -8.2. Creo que en medio dB nos hemos salteado, o sea, hemos subido medio dB. Nos hemos acercado al 0 medio dB, no pasa nada, es medio dB. La idea es ganar volumen, ganar carácter con el proceso, en este caso con este channel strip, sin sacrificar tanto los niveles de pico. O sea, solo he subido medio dB, pero he ganado mucho más en sonoridad, mucho más presencia, mucho más carácter. Entonces está perfecto, ¿no? Y así con todos los procesos. Si voy a volver a ecualizar, en este caso la batería, voy a volver a tener en cuenta el gain match con mis oídos. Y así con todos los procesos, sea compresor, ecualizador, saturación, todo lo que fuere que vayas a usar, teniendo en cuenta de que el gain match va a ser, o sea, debería ser con el oído. Yo lo hago así, no lo hago viendo los medidores. Si es que me paso unos cuantos dBs, no pasa nada. Lo que me importa es ganar volumen, carácter, presencia. Es lo que me interesa, más que estar viendo los medidores. Lo único que hago es, en ganancia de entrada, ver que rondee los -10, y esto es algo que lo hago muy rápido, porque el proceso ya, con el tiempo, la estructura de ganancia, las etapas de ganancia que vas manejando según tu trabajo, ya se va volviendo intuitivo, ¿ok? Y cada uno maneja dependiendo de su flujo de trabajo. Como ya había dicho al inicio, algunos se referencian con los búmetros, otros con los niveles de pico, como es mi caso. En ese caso, yo te recomiendo probar mi método y para que veas cómo te va. O sea, tenemos, por ejemplo, acá estamos a -8.2, habiendo procesado, habiendo ganado volumen, carácter y más brillo en la batería, y aún tenemos mucho headroom. O sea, estamos en -8 aproximadamente y todavía tenemos hasta el 0. Y aún así, con toda la canción, vamos a rondear más o menos, después de haber hecho el balance, teniendo en cuenta mi recomendación, vamos a llegar más o menos a -5, -7, dependiendo de la dinámica de la canción, por supuesto, y el género, por supuesto, que también tiene mucho que ver. Pero es más o menos la idea, ¿no? Si es que rondeamos en -10, -11, -12, -9, no nos vamos a preocupar por clipear, nunca nos vamos a preocupar por saturar, siempre y cuando teniendo en cuenta que cada proceso tenemos que tener en cuenta o sea, el gain match con los oídos, sin sacrificar tanto esos niveles de pico que pueden aumentar. Así que eso, espero que el video te haya servido y te haya resultado útil y hayas aprendido lo importante que es la estructura de ganancia en esta etapa de la mezcla. Si quieres que hable más sobre cómo mezclar baterías, voces, bajos, cómo ganar carácter, cómo aplicar la saturación, cómo aplicar un buen compresor o cómo comprimir bien en buses, en el mix bus, cómo proceso el mix bus, simplemente déjamelo saber. Igual estaré subiendo videos con respecto a estos temas porque quiero ayudar y quiero compartir lo que sé y lo que he aprendido. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Si fue así, dame un like y suscríbete para no perderte más videos como este. Chau, chau.